Oigan, pues son las 11. Empezamos con el seminario. Eh, Les quiero comentar que estos son seminarios que se van a dar este semestre. Ustedes pueden consultar tanto la página del CIDI como en la facultad les mandan a ustedes como la lista de seminarios que vamos a tener este semestre en los seminarios institucionales del CIDI. Y voy a presentar ahora a la doctora Anaitzi Rivero Ya. Les voy a decir un poquito sobre su biología. Entonces, les voy a decir, ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, de la UAM Iztapalapa, y es doctora en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM, y ha trabajado en diversos proyectos de investigación en el campo de la ecología, orientando su interés hacia estudios de los ecosistemas terrestres y en particular de los procesos biogeoquímicos. Su investigación se centra en comprender cómo las actividades humanas, incluyendo el manejo de los ecosistemas y los efectos del cambio climático, modifican la dinámica y el flujo de los nutrientes en ambientes naturales y en ambientes manejados. Mediante este enfoque, busca generar conocimientos que permita identificar los puntos más vulnerables a las perturbaciones y contribuir al diseño de estrategias de gestión que favorezcan la conservación de las funciones ecosistémicas y de los servicios asociados. Y en 2022, en el año 2022, es postdoc en el Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, donde ella está estudiando el proceso de recuperación biogeoquímica en bosques tropicales secos de la región. Entonces, pues sin más, le damos la palabra a Anaitzi, por favor. Adelante. Hola, buenos días. Pues gracias. Creo que Cristina no está ahí. Me había dicho, bueno, vi en el correo ahorita que no iba a estar, pero quería agradecer a Cristina y bueno, ahorita me entero que va a ser el seminario. Pensé que era más dirigido hacia la clase y pues está un poco más pensado como en parte de una clase del curso de Cristina, ¿no? Pero bueno, espero sea del interés de todos. Yo actualmente sigo trabajando con bosques tropicales secos, entonces de ahí quizá por lo que la afinidad con Cristina y los temas de interés. Entonces, bueno, esto como les decía es parte del curso de Ecología de Selvas Estacionales y yo quería iniciar con la importancia, voy a tener que apagar la cámara porque luego aquí en el CC el internet se traba, pero bueno, cualquier cosa me avisan si se necesita algo. Bueno, les decía que la idea de esta charla es hablar un poco de la importancia o del por qué estudiar los suelos a nivel ecosistema, una muy breve historia de cómo se conceptualizaban los suelos en las regiones tropicales, qué se sabía y qué se sabe un poco ahora, para hacer después hablarles sobre una revisión a escala pantropical que hicimos, bueno, que esto fue parte de los productos del doctorado, que trabajamos a escala pantropical para ver si había alguna relación o los bosques tropicales secos en general tenían unas características similares y después cerraré con un caso de estudio que es lo que estamos trabajando actualmente, que es sobre la recuperación biogeoquímica de los bosques tropicales secos. Entonces, siempre para mí es interesante, quizá yo en la licenciatura no volteaba tanto hacia el suelo y ya cuando empecé a adentrarme durante los procesos de, del doctorado, a ver la importancia ecológica que tiene el suelo, ¿no? Más allá de que solo sea el sostén de la vida, de lo que nosotros estamos viendo, pues realmente es todo un mundo, ¿no? Un mundo subterráneo. Entonces, en esta charla, pues lo que buscaré es que veamos un poco y volteemos a ver desde adentro a los ecosistemas, desde la parte del suelo y la importancia. ¿Y por qué es esto? Pues porque realmente la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas está regido por múltiples variables o controles independientes. Y, por ejemplo, aquí tenemos un bosque tropical estacionalmente seco de aquí de Yucatán, el cual va a estar delimitado o todo su funcionamiento y su composición y estructura está delimitado por estos controles. Y dentro de estos controles se encuentra el suelo, ¿no? Entonces,
todos estos conjuntos de factores, Shaping, bueno, en colaboradores, establecen que estos conjuntos de estos 5 factores, que sería la topografía, el clima, el tiempo, la vegetación o la biota potencial que hay en una zona, el material parental del cual va a evolucionar el suelo, van a ser lo que van a estar definiendo los límites y las características de los ecosistemas y van a estar moldeando todas estas funciones, ¿no? Entonces, adentro del círculo, por eso está de nuevo este bosque tropical seco y a su vez hay otros factores que son no solo los factores de estado, que son los 5 que ya les mencioné, sino también las relaciones interactivas entre estos, ¿no? Y en rojo también, a últimos tiempos, se ha visto que la influencia de la actividad humana está ejerciendo presiones y está modificando la trayectoria de estos ecosistemas, ¿no? Entonces, particularmente a mí me interesa que nos quede claro la importancia del suelo dentro como modulador de muchos de los procesos a nivel ecosistema, ¿no? Entonces, podemos tener distintos materiales parentales del cual en cada bioma y este material parental va a influir en los tipos de suelo que se van a desarrollar y va a explicar gran parte de la variación regional en los procesos de los ecosistemas. ¿Y esto por qué? Porque el material parental es la roca o es este elemento del cual va a evolucionar el suelo, como lo vamos a ver en estos momentos, ¿no? Entonces, quitando las cuestiones climáticas, el siguiente factor que va a estar determinando los principales procesos a nivel ecosistémico son en los suelos, y ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, no sé si casi todos son biólogos o no, pero en tipos de vegetación, cuando uno veía otro de los factores que va a estar influenciando fuertemente todos los procesos a nivel ecosistémico son los suelos. Entonces, ¿pero qué es el suelo? Los suelos son esta película que está recubriendo al planeta toda la parte libre de agua, ¿no? Bueno, también hay otros, los suelos en zonas pantanosas y acuáticas, ¿no? Pero son toda esta superficie terrestre en la que interactúan los procesos tanto biológicos, geológicos como químicos. Y el suelo tiene un componente atmosférico hay gases, hay un flujo de gases, está la parte sólida, que son todos los minerales y las rocas y los sedimentos y arcillas, tiene un componente eh, de agua, ¿no? Donde van a estar fluyendo los nutrientes y dentro de la parte sólida está también todo lo que está ingresando por parte de la materia orgánica que se está reincorporando y está eh, transformándose dentro de esta matriz, ¿no? Entonces, el suelo es toda esta pedósfera, que es la interacción estos componentes gaseosos, sólidos y líquidos, ¿no? Entonces, además, bueno, es la matriz donde se obtiene agua y nutrientes para las plantas y los microorganismos, además de que es el sistema de soporte físico en el que se arraiga la vegetación terrestre, ¿no? Entonces, las propiedades físicas y químicas de los suelos influye significativamente en todos los aspectos y funcionamientos de los ecosistemas, lo cual a su vez influye en las propiedades físicas y la estructura química, ¿no? De este mismo suelo, que hay como una retroalimentación o una retrocuestión, ¿no? Entonces, el suelo, lo que ocurre es, Jenin en 1944 propone que el suelo se forma a través de estos factores formadores del suelo, que es eh, el material parental, ¿no? La roca de la que van a partir no es lo mismo que seas un suelo que evolucionó de roca volcánica o de rocas ígneas, ¿no? Vas a estar heredando ciertas características de nutrientes dependiendo el tipo de material parental del que evolucionas. Tiene que haber una parte de la orografía, porque en la orografía se generan microclimas que van a dar condiciones específicas para la transformación y la acumulación de materia que van a estar modificando la tasa de evolución o las características del suelo. Otro de los factores formadores es el relieve, ¿no? O sea, toda esta parte del relieve que les decía, perdón, la parte del clima, ¿no? O sea, cuánto llueve,
cuánto tiempo hay de sol o de condiciones climáticas, si hay una estacionalidad o no, también va a estar influenciando en la formación del suelo, la vegetación que hay en estos sitios y no solo la parte de la biota, sino también la parte de los microorganismos del suelo que van a estar transformando todos estos nuevos materiales orgánicos que están ingresando y que son los que están transformando toda la parte de los ciclos de nutrientes. Además de que hay un tiempo en el cual la roca madre se meteoriza y tenemos ya un perfil de suelo como tal, ¿no? Entonces, después de este conjunto de situaciones, pues se sabe que hay 12 órdenes de suelo acorde a la clasificación de la USDA, en la que tenemos suelos muy jóvenes hasta suelos mucho más interperizados, que ha pasado mucho más tiempo de estos procesos y que las condiciones, particularmente de clima, han hecho que evolucionen de cierta forma. Entonces, a nivel global, tenemos estos 12 grupos de suelos, como podemos ver en esta imagen del planeta, ¿no? Como tenemos los suelos, que van desde suelos, como les decía, muy jóvenes, poco interperizados, hasta suelos mucho más antiguos, más desarrollados, con una mayor cantidad normalmente de otras propiedades, y estos atributos van a estar modificando las características o la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Entonces, pues podemos tener suelos que vienen de roca volcánica, como los andosoles, que vienen de estar enterrados durante grandes periodos de tiempo por cubiertos por hielo, que son los permafrost, ¿no? O sea que después tenemos los glisoles, ¿no? Entonces vamos teniendo suelos que con el paso del tiempo van a ir evolucionando hacia otros grupos, otros de estas formas de taxones, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es el suelo y un poco su importancia, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el conocimiento de los suelos en las regiones tropicales? Entonces, realmente desde los inicios del 1900 hasta el 1940 se creía o había pocos estudios enfocados en las regiones tropicales que estuvieran bien interesados en entender los procesos edáficos y entonces se creía que había una uniformidad de suelos, ¿no? Se creía que prácticamente eran puros suelos lateríticos, suelos bastante pobres en nutrientes, y eso era lo que se creía durante muchas décadas, ¿no? Después, en los 70 se empieza a ver una mayor interés en las regiones tropicales y empieza a verse a hacer una expansión de la clasificación y empiezan a hacer clasificaciones basadas no solo en las regiones climáticas, y entonces abren investigaciones el interés hacia estudiar las regiones de Amazonas y África principalmente, y entonces cuando estudian estos suelos, las evidencias indican que hay una fuerte lixiviación, o sea que por la cantidad, estoy hablando en cuestiones tropicales generales, ¿no? O sea, todavía no en los bosques tropicales secos, sino estas regiones tropicales donde suele llover mucho más, entonces hay una mayor lixiviación o una mayor pérdida de nutrientes y un mayor consecuencia de la cantidad que llueve, y esto hace que se empobrezcan estos ecosistemas, y principalmente se ve que hay una limitante, una fuerte limitante del fósforo, que es uno de los principales limitantes a nivel de los ecosistemas, y que esto ocurría en los bosques tropicales. Entonces, se consideraba que estos bosques eran fuertemente limitados por nutrientes, y ya transitando el tiempo, en la década más o menos en los 60, 70, finales de los 60, empieza la ecología de ecosistemas, en la cual parte integral es buscar integrar al suelo, ¿no? O sea, ODUM integra el suelo en los estudios porque a nivel ecosistémico no solo se empiezan a integrar no solo comunidades o estudios puntuales de los ecosistemas, sino ya el completo, ¿no? Entonces se da cuenta que el flujo y la energía transita o ocurre gran parte en los suelos, entonces empieza a incorporarse el estudio de los suelos. Entonces, ya para estas décadas empieza a ver que hay algo que, si bien los suelos de los bosques tropicales tienden a ser suelos
infértiles, y esto es por el sesgo en donde se estaban haciendo estos estudios, ¿no? Tienden a ser suelos más pobres en nutrientes, principalmente hay una gran eficiencia de los ecosistemas tropicales a un reciclado rápido, entonces hay ciclos internos de los flujos de nutrientes cerrados y que están mucho más acoplados y permite el uso eficiente y el reciclaje de nutrientes a través de la hojarasca y las raíces finas, lo que permite que podamos tener ecosistemas como los bosques tropicales, que los vemos como muy exuberantes, ¿no? Entonces, más que haya una gran abundancia de nutrientes en los suelos, atribuían a estos ciclos tan cerrados del ciclo de los nutrientes que permitía que se establecieran estos ciclos, ¿no? Entonces, ya después, con el paso de los tiempos, ya empieza a haber mayores estudios y se afina y se ve que pues que no hay una uniformidad de los suelos, ¿no? Que realmente los suelos en las regiones tropicales son altamente heterogéneos, no es esta homogeneidad que se consideraba, y esto permite tener mejor claridad y empieza a haber una variación a nivel regional, pero lo que sí tienen como características únicas estos suelos en particular es que no pasan una temporada de congelación, ¿no? O sea, como que esa es la característica general, pero fuera de eso, pues hay una gran heterogeneidad en los suelos de los ecosistemas tropicales. Entonces, principalmente en las regiones tropicales se observa que hay los oxisoles y los ultisoles, son los que más abundan, y estos suelos son suelos que se han erosionado por miles de millones, por muchos años. Ha habido este proceso de interperismo y entonces suelen ser suelos con poco contenido de materia orgánica, y las arcillas que podemos apreciar en estos suelos se han lixiviado y han sido reemplazados por estos espacios bueno, las arcillas, por óxidos de aluminio, lo cual les da estos colores rojizos que son característicos de muchas regiones tropicales. Entonces pasamos de también a ver cómo eran los suelos, ¿no? Que se empieza a ver que abundan los oxisoles, estos sí son exclusivos de regiones tropicales, mientras los ultisoles también se pueden encontrar en otras regiones más templadas y cálidas. Y particularmente ya para empezar a entrar a los bosques tropicales secos, se ve que los suelos, perdón, que abundan o hay más abundancia son los altisoles, que son característicos de estas regiones donde las condiciones climáticas son más secas. Mm, entonces, para ver, les decía que la primera parte era cómo son los suelos, la importancia de los suelos. Entonces, como les decía, cuando se empieza a hablar a nivel de ecosistema, es cuando se empieza a integrar todos los componentes, ¿no? Y realmente es en los suelos donde ocurre toda la gran parte de la transformación de los ciclos de nutrientes, y es por ello que a nivel ecosistémico siempre es importante hablar o poder tener los nutrientes y los flujos que ocurren en los suelos para poder completar toda esta historia, ¿no? Entonces nosotros quisimos en algún instante, nos preguntábamos si había características similares dentro de la ecorregión de bosques tropicales secos. Entonces hicimos una revisión pantropical de estos ecosistemas. Bueno, dentro de los colaboradores, sé que Marinés, bueno, de las coautoras está Marinés de la Peña, que sé que ella va también a darles una plática en estos días, ¿no? Entonces, nosotros lo que decidimos es usar bosques tropicales secos como paisaje, ¿no? Entonces, tenemos caracterizados estos ecosistemas. No quise meterme en cuestiones muy específicas de qué delimita o cómo son estos ecosistemas, porque consideré que sé que hay personas que van a hablar de esto en las próximas sesiones, pero en general hay una gran heterogeneidad litológica y edáfica en estas regiones
pero lo que principalmente controla o está delimitando la distribución de estos ecosistemas está ligado al clima. Son ecosistemas que se anual que va entre 250 milímetros hasta máximo 2000 milímetros. Normalmente la temperatura media anual siempre es superior a los 17 grados centígrados y esto genera que haya vegetación caducifolia o subcaducifolia, lo que quiere decir que la mitad del tiempo pierden las hojas y esta es una característica de estos ecosistemas y todas estas características que son son lo que está moldeando el funcionamiento y la dinámica de estos ecosistemas, ¿no? Entonces son todas estas, lo que les decía en un inicio, que son los factores de estado que van a estar moldeando estos ecosistemas. Entonces podemos ver que hay paisajes muy diversos en las regiones tropicales secas. Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue ver qué se sabía o qué se tenía qué se sabía sobre los bosques tropicales secos, sobre los suelos, ¿no? Entonces, dentro de la revisión bibliográfica se puede ver que hay una disparidad entre autores que consideran que hay una alta fertilidad de alta a mediana fertilidad en los suelos, y esto podría deberse, a diferencia de otras regiones tropicales, a las bajas lixiviaciones. Como llueve menos, hay un menor lavado de estos nutrientes y podría estarse reflejando en una mayor disponibilidad o una mayor fertilidad en el suelo. Y también esta menor cantidad de lluvias estaría haciendo que sea un desarrollo pedogenótico más lento y entonces hay una liberación paulatina de estos nutrientes, principalmente el fósforo, que es el elemento que va a estar siendo liberado de las roca madre, ¿no? Después, también otros autores consideran que son suelos fértiles y aptos para la agricultura y otros consideran que son suelos con bajo contenido en materia orgánica y poco lixiviados, que son suelos altamente erosionados con bajo contenido en minerales y que principalmente son suelos afectados por cambios severos, o sea que ya actualmente no en la distribución original y que estos suelos se han visto afectados principalmente por el factor humano, ¿no? Por el cambio de uso de la tierra en respuesta a la actividad humana y estos suelos pueden ser altamente erosionables y fácilmente degradados. Entonces, bueno, podemos ver que esta idea de que los suelos o estas regiones están siendo fuertemente transformadas se debe principalmente en las regiones donde nosotros nos localizamos y pensamos dónde están estos bosques tropicales secos, pues es, por ejemplo, la península de Yucatán, el Pacífico, y es donde ha habido asentamientos históricamente de las culturas ancestrales, ¿no? Entonces, posiblemente han sido utilizados múltiples ocasiones que ha llevado a que estos suelos empiecen a tener evidencias de, de los, de los cambios severos en estas regiones, ¿no? Entonces, nuestra idea era ver si podíamos generar una síntesis de información que fuera una referencia de los suelos de los bosques tropicales secos para que pudiera ser utilizada para orientar y planificación para la implementación de estrategias de restauración y políticas de gestión y conservación de estos ecosistemas. Entonces, ¿por qué? Porque se tenía distintas ideas o había ideas que se contraponían sobre cómo eran los suelos de estos sitios, ¿no? Entonces, nuestro objetivo fue determinar la variación espacial de las propiedades tanto físicas como químicas de los suelos en los dominios biogeográficos de los bosques tropicales secos y examinar si había una sensibilidad de las propiedades del suelo, principalmente el pH, la capacidad de intercambio catiónico, las reservas de carbono y de nutrientes, principalmente del nitrógeno y del fósforo,
y cómo respondían a estas variaciones climáticas a escala pantropical. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Seleccionamos 75 ecorregiones que tienen bosques tropicales secos o que podían estar agrupadas en estos 5 dominios biogeográficos, y esto fue utilizando las regiones prioritarias de la WWF y considerando los criterios de Olsen y de la FAO de qué era lo que se consideraba como bosques tropicales secos. Entonces nosotros tenemos que hay bosques tropicales secos en el Afrotrópico, Australasia, en la región Indomalaya, en Oceanía, que prácticamente es solo lo que hay en Hawái, si bien hay bosques tropicales secos en la región de Australia, por razones logísticas tuvimos que quitar estas zonas, pero nos quedamos con la parte neotropical y como les decía, está en en estas 5 regiones, ¿no? Entonces, dentro de cada región se hicieron gradillas de 1 kilómetro por 1 kilómetro y se seleccionaron por cada ecorregión de las 75 ecorregiones 100 puntos en bloques aleatorios, lo que nos dio un universo de 7.500 puntos de información, lo cual extrajimos a partir de mapas y repositorios de datos las siguientes variables, ¿no? Variables climáticas, que fueron 8 variables climáticas, precipitación medio anual, temperatura medio anual, estrés hídrico, perdón, meses más secos, meses más húmedos, con lo cual nosotros pudimos establecer y elaborar nuestra matriz de información. Tuvimos también una de la litología. ¿Por qué? Porque pues sabemos que el material parental es lo que va a dar paso a las características de los suelos, porque no puedes heredar algo que no tienes, ¿no? O sea, no puedo heredar ciertas características de, pues como nosotros, ¿no? Yo no puedo heredar los ojos verdes si no tengo padres con ojos verdes o familia con ojos verdes, que de dónde pudiera salir, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los suelos, no pueden heredar características que no están en su litología de la mineralogía de estos suelos, ¿no? También utilizamos mapas de la región para los suelos y tenemos 12 tipos 12 características geográficas y los subórdenes de los suelos. Con los subórdenes utilizamos el criterio de Vitusek para dividirlos entre fertilidad y capacidad de retención, en las cuales tenemos de baja, media y alta, tanto para la fertilidad como la capacidad de retención de agua, que son ambos importantes para poder entender la dinámica de estos ecosistemas. Entonces, perdón, tenemos los resultados que dentro de cómo se distribuyen estos dominios biogeográficos, pues tenemos que la principal región es la región del afrotrópico, que cubre cerca del 67% de los dominios de bosques tropicales secos, contenida en 23 ecorregiones y seguida por la parte neotropical, que es la parte donde nosotros nos encontramos, el continente americano, que es el 24% de estas regiones. Y hay 34 ecorregiones dentro de este sitio, ¿no? Después sigue la fracción indomalaya y por último la parte de Australasia y Oceanía, que son las que están menos, hay menores ecorregiones en estos sitios. Entonces, cuando empezábamos a ver cómo se encontraba en cuestiones litológicas, vemos que hay una alta heterogeneidad, ¿no? O sea, actualmente esperábamos una alta heterogeneidad de tipos de rocas de las cuales evolucionarían los suelos, y lo que vemos es que hay una heterogeneidad no solo pantropical, sino a escala de cada ecorregión, ¿no? Podemos ver que Afrotrópico, Australasia, Indomalaya, todos reflejan distintas características, y lo que vimos era que la región que tenía todos los tipos de roca madre es la región neotropical, lo cual se va a reflejar en una mayor heterogeneidad también de tipos de suelos. Los principales rocas de las que se van a desarrollar o evolucionar estos suelos son rocas sedimentarias, rocas metamórficas,
volcánicas y plutónicas. Entonces, todas las características intrínsecas de estas, de la mineralogía, de esta litología, van a verse reflejada en los suelos a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver el contraste que hay entre las regiones. Oceanía, que les decía es esta parte de Hawái, pues claramente está dominada por rocas volcánicas. ¿Por qué? Porque es una zona donde hay una actividad volcánica alta, entonces tiende, y los suelos que vamos a ver en estas regiones van a estar determinados principalmente por estas características. Cuando pasamos a la parte de la diversidad taxonómica, encontramos que en la región pantropical existen 32 órdenes de suelos y estos órdenes, como les decía, los dividimos entre suelos de baja fertilidad, media fertilidad y alta fertilidad, que a su vez los estuvimos haciendo, dividiendo con la capacidad que tienen para retener agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues la vegetación para que pueda utilizar los nutrientes, estos nutrientes tienen que estar en la solución del suelo. Entonces, aunque seas un suelo altamente fértil, si no tienes una buena capacidad de retener el agua, pues esos nutrientes no van a poder llegar o sea, como a la vegetación y posiblemente se terminen lixiviando. Entonces, cuando hicimos este análisis, vimos que de los 32 subórdenes, los principales suelos que podemos encontrar son los ultisoles o molisoles, dependiendo la clasificación que ustedes estén familiarizados, los udults, o altisoles, los altisoles, los vertisoles, los oxisoles. Y principalmente todos estos suelos se caracterizan por ser más de la mitad de los suelos de estas regiones son suelos con baja fertilidad, ¿no? Que esto contrastaba con lo que normalmente se decía de las regiones tropicales, de los bosques tropicales secos, que eran suelos, recuerden que la mayoría de la información y sobre todo de la información que teníamos de inicios de los estudios de los bosques tropicales secos, era que eran suelos fértiles y poco lixiviados. Y al parecer, pues son suelos mucho más lixiviados y que tienden a tener una baja fertilidad. Y nosotros atribuimos que este sesgo de nuestros resultados, o bueno, la diferencia de nuestros resultados conforme lo que se tenía en la literatura, es que principalmente de donde provienen esta información de que los suelos de los bosques tropicales secos es fértil, es de las regiones del neotrópico, que es de las regiones más estudiadas. Entonces puede ser un sesgo de la información, no tanto que realmente hubiera estos suelos altamente fértiles, ¿no? O sea, sí tenemos suelos que tienen muy buena capacidad de retener agua y que tienen buena fertilidad, pero principalmente cuando se hace como este zoom está determinado o está distribuidos en los suelos más conocidos que eran los de las regiones neotropicales. Entonces, por eso nosotros decimos que esta nueva escala pantropical nos puede dar una idea general, porque además estos datos, al provenir de las mismas fuentes, reducimos un poco el sesgo de la información, porque esta información normalmente está validada con ciertas cuestiones de campo y los otros eran información puntual de estudios directos, ¿no? Entonces, esto nos puede dar una idea general de las condiciones. Entonces, ya cuando empezamos a revisar cómo son las características físicas, para no llenarlos con gráficas, espero te pueda entender esta idea sintética de las características físicas de los suelos. Por ejemplo, tenemos las regiones que son menores, o los que tienen los valores menores, las que tienen las regiones mayores. Y recuerden que en rojo es afrotrópico, Australasia son anaranjados, la región indomalaya verde, neotrópico azul y Oceanía como este color agua, ¿no? Entonces, cuando vemos en dónde se encuentran los suelos más profundos o sí, de mayor profundidad, es en la región eh, afrotrópico y recordemos cómo que esta es de la zona, África es de las primeras zonas
que emergen y entonces empiezan a tener hay un periodo de interperización muy largo versus regiones como Oceanía, que que son suelos muy poco profundos y esto es como consecuencia del tiempo que han sido expuestos a la meteorización y a la formación del suelo, porque un centímetro de suelo más o menos tarda 100 años en desarrollarse, o sea, de roca madre a tener un centímetro pueden llegar a ser 100 años, entonces pues esto nos habla de que son suelos mucho más jóvenes, ¿no? La región de Oceanía. En cuanto a la densidad aparente, son los suelos con menos compactos, son en la región indomalaya versus las regiones menos compactos, perdón, en Oceanía. La cantidad de fragmentos gruesos, que también nos hablaría sobre cómo podría distribuirse el agua en estas regiones, eh, eh, van variando, ¿no? Pero principalmente, por ejemplo, la cantidad de arcillas, que también nos habla sobre procesos de las características de los suelos y que van a estar asociadas con la capacidad de retener agua y nutrientes, pues las que tienen menores características se encuentran en la región afrotrópico, entonces son suelos muy profundos con poca capacidad de retener agua al parecer, ¿no? Entonces ya cuando vemos justo la capacidad de retener el agua, que por ejemplo cuando vemos la capacidad de campo que nos habla de la máxima reserva de agua que hay para las plantas, vemos que el afrotrópico pues tiene muy poca capacidad de retenerla, que tiene también un punto de marchitez permanente, que es el límite inferior que las plantas podrían utilizar esta agua disponible, y ya, o sea, como que ya de ahí ya no lo pueden extraer de las partículas del suelo, es donde hay un punto de marchitez permanente más grande, y hay una menor capacidad de retener agua, que es el agua disponible. Entonces son suelos poco profundos, muy profundos, perdón, con muy poca capacidad de retener agua. Entonces, cuando lo vemos, estas características pueden tener condiciones desfavorables cuando se piensa en cuestiones de restauración o de recuperación de la biomasa. En cuanto a la fertilidad, que también puede ser un indicador para tomar decisiones en cuestiones de restauración o de recuperación de estos sitios, pues vemos que la región afrotropical en general es la que tiene la menor capacidad de intercambio catiónico, los menores almacenes de carbono, la menor cantidad, las tasas menores de nitrógeno y fósforo. Entonces, lo tiene es mucho más complejo para estas regiones para el momento de establecer criterios de ¿cómo se llama? Perdón, o estrategias de restauración para estas regiones, ¿no? Porque este trabajo, sí, la idea era poder darle herramientas a escala pantropical para cuestiones de manejo. Y cuando vemos, pues, a diferencia, los que podrían tener características más favorables son la parte de Oceanía, que son suelos con mayor cantidad de nutrientes, y esto se debe también al tiempo de intemperismo y de transformación del material parental. Son suelos todavía que no han sido muy lixiviados, pero al ser suelos poco profundos, también pueden ser suelos muy susceptibles a ser perdidos por erosión, ¿no? Entonces hay como también esta contradicción en estos sitios. Entonces, cuando hicimos el análisis de componentes principales para ver si había, qué características estaba diferenciando estas regiones, pues la clara separación entre los suelos africanos, y los suelos en las regiones de Oceanía, que son suelos más fértiles, y esto también se debe a que, dado a su origen volcánico, tienen, por ejemplo, disponibilidad de fósforo en su mineralogía que pueden estar liberando en tiempos cortos, ¿no? Pero sin embargo, al ser suelos poco profundos, como les decía, pueden ser altamente erosionables. Perdón, respecto a los suelos de África, de la región africana, que son suelos que han tenido un proceso de, de, de evolución muy largo, que ha habido una gran pérdida de nutrientes, y esto se debe principalmente
a su geología muy antigua y al clima en el que están desarrollándose, ¿no? Entonces son suelos profundos y pocos en nutrientes, y entonces cuando esto se analiza, o porque también teníamos datos, aunque no los utilicé para este artículo, datos sobre la productividad primaria de estos ecosistemas a nivel pantropical, también las regiones africanas son las que tienen una menor productividad. Entonces está ligada a que a esta parte de las características edáficas. Entonces, ¿cómo eran las cuestiones climáticas? Vemos que la temperatura, pues, pues no varía, como les decía, es de lo más, de las características que menos varía en estas regiones. Sin embargo, la precipitación cambia y es significativamente diferente, siendo la región también afrotrópico la que tiene una menor precipitación. Entonces, si tienes una mala capacidad para retener agua que permita la transformación de los nutrientes y la disponibilidad para las plantas, aunado a que es una región que llueve menos, pues podría ser una región más compleja para poder establecer esfuerzos de restauración y de conservación, ¿no? Versus otras partes, ¿no? También es la región donde teníamos estos índices de aridez mucho menores. Cuando hacíamos estas correlaciones con el clima, lo que vimos que el único que tenía una respuesta positiva tanto a la temperatura media anual como a la precipitación medio anual y negativa, perdón, negativa a la precipitación medio anual y negativa al índice de aridez, era el pH. El pH tiende a aumentar conforme aumenta la temperatura y disminuir el pH con respecto a el aumento de la precipitación, también porque hay lavado de los cationes, ¿no? Entonces esto podríamos estar relacionado aquí. Cuando vemos también la capacidad y esto fue el que tuvo una correlación más alta, el que tuvo una correlación menor o que ni siquiera tuvo una influencia respecto a los factores climáticos fue la capacidad de intercambio catiónico, y respecto a los almacenes tanto de carbono como de nitrógeno, es interesante ver que tenemos que los almacenes de carbono en el suelo disminuyen conforme aumenta la temperatura y aumentan conforme aumenta la precipitación. Entonces, lo cual nos dice, tanto para el carbono como el nitrógeno, nos habla de la sensibilidad del carbono y de este nutriente a las sequías a largo plazo, ¿no? ¿Qué podría estar pasando? Y nos habla de que podría haber un estrés, que el estrés hídrico puede tener un efecto en la productividad primaria. ¿Por qué? Porque pues si disminuyen estos almacenes podrían tener un impacto negativo en la productividad y a su vez en la retroalimentación en cuestiones biogeoquímicas a largo plazo, ¿no? Entonces, ya recapitulando para esta primera parte, es que a nivel pantropical los suelos de estas regiones son altamente heterogéneas, tanto en sus propiedades físicas como químicas, y tienen diferencias muy marcadas dependiendo las ecorregiones, ¿no? Entonces teníamos de ecorregiones que pueden ser fértiles, pero con suelos superficiales, a suelos profundos, pero muy pobres y con pocos nutrientes. La fertilidad y la retención hídrica está controlado por las interacciones complejas entre el clima, la litología y la topografía, lo que impide hacer realmente una generalización y exige también no solo tener esta como una herramienta, este esfuerzo que habla como de cuestiones generales, pero pues sí necesitamos siempre buscar hacer análisis locales y regionales para poder validar y tener una información mucho más clara, ¿no? Pero podríamos tener patrones generales que podríamos tomar con precaución, pero se podrían establecer eh, tener ciertas características generales. En cuanto a la diversidad edáfica, también implica, hay retos para la restauración y conservación de estos ecosistemas, ya que hay zonas que son altamente vulnerables a la degradación, a la erosión y al cambio climático. Podría también estar influenciando
las características y la dinámica de los almacenes a largo plazo, ¿no? Entonces, comprender la variabilidad es esencial para poder anticipar impactos tanto del cambio climático y como para diseñar estrategias de manejo y restauración más efectivas y sostenibles para cada una de las regiones, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, la primera parte iba a ser esta parte de hablar sobre los suelos para después aterrizar a una escala local, que es un estudio de caso, que es en el cual queríamos hablar de estudiar o entender si hay recuperación biogeoquímica de los bosques tropicales secos después del cambio de uso de la tierra. Entonces, como les decía, gran parte no, de las presiones o de lo que está moldeando a los ecosistemas actualmente, pues son las presiones antropogénicas y uno de estos efectos es el cambio de uso de la tierra para poder establecer sitios de cultivo y pues poder dar pues que los seres humanos pues, tengamos el sustento, ¿no? Entonces, se transforman ecosistemas y esto tiene implicaciones y consecuencias, pero nosotros queríamos ver qué pasa después de que se abandonan las tierras de cultivo, qué pasa con los ciclos de nutrientes. Entonces, ¿por qué nos interesaba o por qué es importante estudiar los bosques tropicales secos? Pues como les decía desde un inicio, yo sé que varios de ustedes están en esta clase porque quizá estudian, sus sitios de estudio son bosques tropicales secos, por curiosidad o no, ¿no? O sea, por la razón por la que estén aquí, pues sabemos que los bosques tropicales secos tienen una amplia distribución. Dentro de los bosques tropicales, el 40-42% de la distribución original de los bosques tropicales estaba cubierta por bosques tropicales secos, por lo cual tienen una alta relevancia dada su amplia distribución. Dentro de estos ecosistemas, pues les decía, están distribuidos, como lo vimos anteriormente, en distintos continentes y en México bueno, de todos de las regiones, en la región tropical, hasta aquí, hasta Argentina, tenemos México posee la mayor proporción de bosques tropicales secos, ¿no? Entonces, no solo es importante a nivel eh, de distribución, de su amplia distribución, sino que México también tener información sobre lo que ocurre en estos ecosistemas es altamente relevante porque tienen una proporción alta de la distribución. Además de tener una amplia distribución, tienen un papel importantísimo en ciclos biogeoquímicos y esto es porque en estos ecosistemas hay una gran cantidad de reservas de carbono, hay una alta fijación de nitrógeno y es donde en los ecosistemas tropicales en general es donde hay un mayor flujo de agua, energía y nutrientes, ¿no? Entonces, si el 42% de los bosques son bosques tropicales secos, es importante a nivel biogeoquímico lo que ocurre en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, les decía que una de las fuerzas que está modulando actualmente la distribución y la ecología de estos ecosistemas son las presiones humanas, ¿no? Particularmente en la región en la que yo estoy estudiando, que es la región de Yucatán, pues el asentamiento maya en estos sitios ha sido persistente y bueno, pues actualmente sigue habiendo establecimiento de distintas sociedades en los bosques tropicales secos y hacemos uso de los recursos que proveen de estas regiones, lo cual ha generado que estas presiones han disminuido la distribución potencial y original de estos sitios y además estos bosques actualmente ya no son bosques primarios, sino son bosques secundarios en algún estado sucesional. Entonces, Miles dice que más del 95% de los bosques tropicales secos están sometidos a una o más amenazas, ¿no? Entonces, en este mapa de la distribución podemos ver en los escasos puntos que tienen en verde, que son las zonas conservadas, que son muy pocas, y entre más oscuro es el color, es cuántas amenazas están teniendo, ¿no? Entonces,
puede ser de 1 a 5 amenazas y pues estas amenazas son el cambio climático, la fragmentación de los ecosistemas, la incidencia de incendios, la conversión del uso de suelo y, bueno, toda la explotación humana de recursos de estas regiones. Entonces, en México particularmente, les decía que pues los bosques tropicales secos a nivel neotropical, pues nosotros tenemos una gran proporción, pero estos están altamente degradados o modificados, ¿no? En en los 80, en 1985, se consideraba que cerca del 12% del territorio nacional eran bosques tropicales secos y como podemos ver en esta lámina de Conavio, podemos ver la distribución potencial y cómo con el paso del tiempo, cómo se encuentra actualmente. Entonces, se ha perdido cerca del 37% de estos ecosistemas y es uno de los ecosistemas más vulnerables en nuestro país. Bueno, a escala de bosques tropicales secos es uno de los ecosistemas más amenazados y en nuestro país no es la diferencia, ¿no? Ha habido una gran deforestación entre el 93 al 2007. Cerca del 30% de la deforestación a nivel país ocurrió en estos ecosistemas. Entonces, podemos tema altamente amenazado por acciones humanas, ¿no? Y de lo que queda restante, pues se encuentra en algún estado de degradación o de transformación, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es importante, como les decía, estos ecosistemas a nivel biogeoquímico y todo lo que nos está aportando de secuestro de carbono, flujo de nutrientes, pero existe una gran brecha de conocimiento respecto a los ciclos biogeoquímicos y particular en estos ecosistemas y particularmente cómo ocurre a lo largo de la sucesión secundaria. Es por ello que nosotros queríamos preguntarnos cómo era esto, qué estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que actualmente los bosques tropicales secundarios son mucho más abundantes que los bosques primarios. ¿Y qué es un bosque primario? Pues serían todos estos ecosistemas prístinos, que bueno, realmente hay pues muy pocos, en el cual la vegetación no ha sido modificada. Sin embargo, por el cambio de uso de suelo, estos ecosistemas suelen, se talan para cambiar su uso de suelo. Normalmente se implementan técnicas de quema durante los procesos de transformación y después pasa a estar dentro de algún sistema productivo, ya sea de ganadería o de agricultura o una combinación, que estos suelos son abandonados de forma rápida. Por ejemplo, en la península de Yucatán hay una rotación de estos ecosistemas para el uso de la milpa de entre 2 a 5 años. Se utiliza una porción de suelo o de unas hectáreas de bosque para estos usos ganaderos o agrícolas y después de que dejan de tener buenos rendimientos, se abandonan y empieza el proceso de sucesión secundaria, en la cual es un paso paulatino hasta poder otra vez tener bosques maduros después de unos cuantos décadas, ¿no? Tenemos bosques maduros, pero la historia de uso de estos ecosistemas es cíclica. Entonces, otra vez, después de cierto periodo, otra vez estos bosques secundarios vuelven a ser transformados, usados y abandonados. Entonces, ¿qué ocurre o qué se sabe? Es que la trayectoria del tiempo de recuperación de estos sitios es contexto dependiente, ¿no? O sea, depende cuántos tiempos se deje descansar, depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero también de la edad del bosque, del tipo y uso y cuánto tiempo se usó anteriormente, ¿no? No es lo mismo que se haya metido maquinaria y se hayan puesto monocultivos y se hayan utilizado fertilizantes y después se abandone y empiece a recuperarse los bosques a que haya sido un uso menos intensivo. Entonces, probablemente no se agotaron todos los recursos de nutrientes de los suelos y la sucesión secundaria
podría, o la trayectoria de esta sucesión se podría ver modificada dependiendo de estos contexto dependiente, ¿no? Y también a las características del clima y del suelo, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que después del cambio de uso de suelo, pues hay un decae, o sea, cae la productividad primaria, el carbono secuestrado en la biomasa aérea, porque pues está al lado, y poco a poco, conforme aumenta el periodo de sucesión, se ve cómo empieza a incrementar los almacenes de carbono, ¿no? Entonces, en todos los casos, las líneas sólidas es la hipótesis de lo que ocurriría, cómo incrementaría estos diversos almacenes, y en los puntitos achurados es lo que se tiene ya información recuperada en este estudio de los bosques tropicales, eh, de la sucesión en los bosques tropicales, ¿no? En cuanto al carbono del suelo, pues esto también depende del tipo, o sea, van a decaer y se va a empezar a aumentar los almacenes del carbono en el suelo, pero pues como podemos ver en las trayectorias de los datos que se tiene, es que puede haber un incremento, puede que no aumenten conforme el tiempo de sucesión, o que nunca haya aumentado, o que posiblemente durante la transformación haya incrementado los almacenes de carbono en el suelo. Entonces, pues esto es bastante poco, depende de todo lo que les había dicho, del contexto y del uso y de cómo ocurre. ¿Qué se ha visto respecto a otros nutrientes como el nitrógeno? Bueno, por ejemplo, en las formas lábiles de nitrato podemos ver que el nitrógeno tiende a aumentar, y esto puede ser en respuesta de que hay un aumento durante las primeras etapas sucesionales del el establecimiento de especies potencialmente fijadoras de nitrógeno, que incrementarían la cantidad de nitrógeno en el suelo, y esto restablecería el ciclaje de este nutriente, y por eso podría haber un incremento. Sin embargo, se ha visto que el fósforo, a diferencia del nitrógeno, no sé qué tanto están familiarizados con las diferencias de los ciclos biogeoquímicos, pero principalmente se puede decir que el fósforo es un ciclo más edáfico, que está dependiendo particularmente de la roca madre, del tipo de roca del que evoluciona, y de todo este proceso de transformación que va a dar la disponibilidad de fósforo, a diferencia del ciclo del nitrógeno o del carbono, que puede incrementar dada por ejemplo, el nitrógeno. Si hay fijación de nitrógeno, puede haber un incremento de este nitrógeno conforme en el tiempo. Lo que no ocurre con el fósforo, porque por ejemplo no hay fijación de fósforo más que por polvo, o en la atmósfera hay partículas de polvo, y que llegue a ingresar un poco de fósforo que esté suspendido en la atmósfera, pero no tiene forma gaseosa, o no tiene otras formas que podría estar modificando las tasas, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntábamos eh, si hay una recuperación biogeoquímica durante la sucesión secundaria de estos bosques, y si la trayectoria y la velocidad de recuperación es igual para todos los elementos. Entonces, la idea es esta. Nosotros partimos, y esta es pues una foto que tomé aquí en Yucatán, pero pues es lo que ocurre en gran parte del país, que partimos de tener un sistema de cultivo que, después de que se abandona, vamos a tener suelos básicamente desnudos, no hay cobertura vegetal que está reteniendo estos suelos, pueden erosionarse, pueden perderse estos suelos, pero pueden, después de tiempo, podemos llegar a tener un proceso de sucesión hasta tener, por ejemplo, lo que hay en esta lomita de atrás, que es un bosque tropical seco, ¿no? De aquí de Yucatán. Entonces, la idea es que, ¿qué pasa de tener estos suelos abandonados? ¿Cuánto tiempo nos lleva hasta tener
estos ecosistemas en algún estado sucesional y si además de tener una recuperación clara en la vegetación, está habiendo una recuperación de la disponibilidad o de los flujos de nutrientes en estos sistemas. Entonces, el objetivo era evaluar si la trayectoria de recuperación biogeoquímica durante la sucesión secundaria conduce a condiciones similares de nutrientes respecto a un bosque maduro o o se llega a un estado biogeoquímico alternativo. Y nosotros teníamos dos hipótesis, como les decía, dada la forma o eh, sí, dado cómo ocurren los ciclos biogeoquímicos tanto del carbono como el nitrógeno versus el fósforo, tenemos una hipótesis que está ligada a lo que ocurre a las concentraciones de carbono y nitrógeno en el suelo. Entonces nosotros creemos que van a incrementar durante los primeros años de sucesión secundaria debido al aumento de la acumulación de la materia orgánica como consecuencia de la recuperación de la estructura y composición del bosque. Y no esperábamos cambios en la concentración de fósforo total a lo largo de la sucesión. ¿Por qué? Porque les decía que el fósforo, pues para que entre, tiene que ocurrir de la meteorización de la roca y estos suelos evolucionaron de la roca cárstica, que no son suelos altamente ricos en formas de fósforo, ¿no? Entonces, pues tampoco había mucho de donde pudiera a incrementar estos almacenes y además el proceso de transformación y o sea, el proceso de pedogénesis es tan largo que poder obtener estos nuevos fósforos, pues no íbamos a tener una ventana de tiempo que nos permitiera ver incrementos en los almacenes o en las concentraciones de fósforo en estos sitios. El sitio de estudio es la Reserva Biocultural Caxiquihuic, que se encuentra en el centro del estado de Yucatán. Tiene un clima cálido subhúmedo, tiene una precipitación media anual de 1,200 con una fuerte estacionalidad. La lluvia ocurre durante junio a octubre y de noviembre a mayo es la etapa de sequía. La temperatura media anual es de 26 grados centígrados. Son paisajes de baja altitud. Todos estos son los factores de estado que van a estar influenciando la dinámica de estos ecosistemas, que es lo que les dije al inicio, ¿no? Entonces, es importante entender que son paisajes de baja altitud, son básicamente sitios planos, por lo cual no va a haber características de microclima que podrían estar influenciando nuestros procesos de transformación. Los suelos son dos grupos de suelos principalmente, los litosoles, que son suelos más orgánicos, con suelos negros, y los lubisoles, que son suelos con mayor cantidad de arcillas, suelos rojos. Y nosotros para este estudio en particular solo nos vamos a estudiar lo que ocurre con los suelos rojos, que son los suelos cerca del 78%, casi 80% de los sitios es el suelo más abundante. Y el tipo de vegetación son bosques tropicales secos, en los cuales cerca del 50 al 75% de la vegetación pierde las hojas durante la temporada de sequía. Entonces, pues son bosques estacionales, ¿no? O sea, son estos ecosistemas. Entonces, ya que todos estos factores de estado, que es el clima, el paisaje, el suelo y la vegetación, no son cambiantes, podemos considerar que nuestro principal factor de cambio va a ser el tiempo de abandono entre cada una de las parcelas que estamos estudiando, ¿no? Entonces, nuestro sitio es una cronosecuencia de abandono que va de los 0 a más de 100 años de abandono después de haber sido utilizado como milpa. Y una característica de la milpa maya es que utiliza el sistema de quema y de rosa, entonces eso también va a tener consecuencias en las características iniciales de los sitios
en cuanto a la disponibilidad de nutrientes, principalmente porque se considera que la milpa, o sea, que dentro de este uso, eh, se preparan las tierras para el siguiente periodo haciendo estas quemas porque se considera que va a haber un incremento de disponibilidad de principalmente de fósforo, pero bueno, lo que se ha visto es que esta disponibilidad de fósforo es bastante efímera porque queda en las cenizas, pero puede ser altamente susceptible a ser erosionada, se puede perder y además durante estos incendios, pues se pierden formas de nitrógeno y de carbono, entonces, pues es un poco cuestionable si ocurre esta nueva disponibilidad de nutrientes con este sistema. Entonces, mucho de lo que nosotros estamos observando tiene que ver con las características iniciales o de dónde evolucionan estos nuevos bosques secundarios. Para ello tenemos 15 conglomerados que son de 1 hectárea y dentro de esta hectárea tenemos 4 parcelas y que fueron muestreadas también, ¿no? O sea, como pseudo réplicas. Entonces tenemos los sitios divididos en 3 etapas sucesionales, una sucesión temprana que va de 3 a 5 años de abandono, una sucesión media que va de los 18 a los 32 años y la sucesión tardía que ya en algunos sitios supera hasta los 100 años de abandono, ¿no? Entonces, como podemos ver en estas imágenes, pues podemos ir observando cómo se va haciendo más la composición y la estructura del bosque cambia y como queríamos no solo ver estos cambios, que pues la sucesión, cambios en la composición y estructura es de lo que más se ha estudiado en procesos de sucesión secundaria, pero queríamos ver si esto está acompañado de una recuperación del carbono, nitrógeno y fósforo en estos suelos. Entonces utilizamos suelo mineral de los primeros 10 centímetros, principalmente porque son suelos muy someros, son suelos que no, de muy menos de 30 centímetros de profundidad y con los primeros 10 centímetros es suficiente poder hacer estos estudios, porque es donde ocurre principalmente todas estas transformaciones de nitrógeno y fósforo y bueno, todo este reciclaje de nutrientes, ¿no? Y estos suelos fueron sometidos a combustión seca para obtener las concentraciones de carbono y de nitrógeno total y fósforo y también a través de estudios de termogravimetría podemos evaluar la calidad de la materia orgánica y la resonancia magnética nos permitió ver las diferentes formas de fósforo en el suelo. Entonces, por si no están muy familiarizados con la técnica de la termogravimetría diferencial de barrido, lo que hace es que la muestra de suelo, una vez ya eh, seca y tamizada, se se incinera y se toman dos medidas, ¿no? Simultáneamente cuánto calor despide y cuánto peso se pierde, ¿no? Entonces, en un tiempo dado. Entonces, tenemos, por ejemplo, esto es un estudio de suelos también de aquí de Yucatán, que vemos cómo hay cambios, ¿no? O sea, lo que nos permite esta técnica es evaluar la calidad de la materia orgánica, cómo es su estabilidad térmica y ya ha sido, ya está definida que los primeros fracciones de la materia orgánica son materia lábil, esta es la que se quema más rápido, entre 200 y 375 grados centígrados, y la materia orgánica recalcitrante, que requiere un poco más de energía para poderse combustionar, y la altamente recalcitrante es la que va a tardar requerir más energía para poderse liberar, ¿no? Entonces ya se tiene conocidas estas regiones
Y por ejemplo, en este estudio de estos suelos en Yucatán, se quería ver si había cambios respecto a la disponibilidad de agua y si había, si el agua jugaba, qué fuerza jugaba el agua para cambios en la calidad de la materia orgánica, de tener un sitio de bosque tropical semiárido hasta uno subhúmedo, y pues podíamos ver a través de estas curvas, del integral de estas curvas, ver los cambios, ¿no? Entonces, bueno, solo es para que entendieran un poco cómo es este estudio, para que ahorita que les dé los resultados, solo recordar que es la combustión de este suelo y que se van a obtener picos en distintos, en- y se va a hacer este integral y es lo que podemos aproximar de la calidad, ¿no? Versus el estudio de resonancia magnética nuclear, que esta técnica lo que es una técnica que nos permite estudiar isótopos de una muestra y permite caracterizar no solo cualitativa, sino también cuantitativamente y ver las formas de fósforo, ¿no? O sea, por ejemplo, las formas de ortofosfato, los polifosfatos, los monofosfatos, los diésteres. Entonces, no solo nos va a decir cuánto hay, sino en qué formas están, ¿no? Entonces, las dos formas en las que podemos encontrar el fósforo es en formas orgánicas, que estas están involucradas en las características metabólicas y las respuestas metabólicas, y estas inorgánicas son el control de los metabolismos y la transferencia de energía, ¿no? Y las formas inorgánicas son las que la vegetación los microorganismos van a hacer uso de estas formas versus las formas orgánicas que necesitan ser transformadas o formas inorgánicas para poder quedar disponibles para la vegetación, ¿no? Entonces, esta técnica nos permite caracterizar cuánto hay y en qué formas están. Entonces, entrando a los resultados, lo que vimos es que a lo largo de la sucesión tenemos la sucesión temprana, la media y la tardía, y tanto para el carbono, para el nitrógeno como para la relación carbono-nitrógeno, pudimos hacer estudios, bueno, hacer la estadística y ver que hay diferencias significativas para el carbono orgánico y para el nitrógeno total. Y bueno, ¿por qué no tenemos diferencias significativas o no se pudieron someter a análisis estadísticos? Es que la resonancia magnética nuclear es muy cara y solo se hace una muestra por cada una de las edades sucesionales, ¿no? Entonces, pues solo nos dice, se selecciona una muestra significativa o representativa. Entonces hicimos estudio, o sea, evaluamos conforme a las concentraciones de carbono y nitrógeno y otras características que teníamos de los suelos, seleccionamos una parcela que pudiera ser la media, ¿no? Para poder tener estos. Pero bueno, ¿qué es lo que obtuvimos? Es que tanto el carbono como el nitrógeno total incrementan, básicamente se duplican después con la edad sucesional, y igual el nitrógeno básicamente se duplica en los 100 años que ocurre del abandono a tener bosques eh, ya con una sucesión tardía. Y esto principalmente se atribuye a que se paró, o sea, se cesó de tener, pues, eh, bueno, o sea, hay una recuperación de, de la vegetación, hay una reincorporación de materia orgánica. Recuerden que cuando utilizamos las tierras de cultivo, regularmente se quita toda la materia orgánica, entonces no hay una retroalimentación de un flujo de los nutrientes y se están retroalimentando los suelos. Y particularmente al ser sitios que fueron de agricultura de autoconsumo, pues son sitios que no fueron sometidos a maquinaria, que no se desestructuró el suelo, no tuvieron un gran manejo, entonces
dado a que la agricultura fue de baja intensidad y permite que haya dejó cierta cantidad de nutrientes que permitió el establecimiento inicial de la vegetación, principalmente en los primeros años de sucesión, hay un incremento de cerca del 50% de los árboles que hay en la sucesión temprana son especies potencialmente fijadoras de nitrógeno. Entonces, lo cual nos podría decir que no solo porque estén fijando nitrógeno, porque pues son facultativas la mayoría de estas especies, no necesariamente que quiere decir que estén fijando nitrógeno, porque acuérdense que fijar nitrógeno es muy caro, pero en general la economía de las especies fijadoras de nitrógeno requiere tener más nitrógeno en su biomasa, lo cual potencialmente se cree que la hipótesis es que fijan nitrógeno porque de por sí ocupan mucho nitrógeno, entonces fue una estrategia de poder solucionar esta disponibilidad. Entonces, a inicios de la sucesión hay una gran cantidad de especies fijadoras de nitrógeno junto con el aumento de otras especies que permiten que haya una reincorporación de materia orgánica con características de mayor concentración de nitrógeno que a lo largo del tiempo van permitiendo el establecimiento y la recuperación tanto de estructura y composición de otras especies. Y sorpresivamente, pese a nuestra hipótesis inicial de que no íbamos a encontrar cambios significativos de fósforo a lo largo del tiempo sucesional, vimos que hay un incremento significativo y también, bueno, digo, perdón, no podemos saber si es significativo, pero hay un aumento en el fósforo extractable o extraíble en estos sitios respecto a la sucesión temprana versus los bosques más antiguos y podemos atribuir que estas nuevas, este incremento se deba a una redistribución de nutrientes, ¿no? Que principalmente de las zonas más profundas, las raíces, eso se ha visto en otros lugares, las raíces pueden transportar de zonas más profundas el fósforo a la superficie, entonces podríamos estar teniendo una redistribución por parte de la vegetación. También podría haber una deposición atmosférica. Les dije que el fósforo solo entra por meteorización o por formas de deposición de forma de polvos. Entonces podría haber fósforo en la atmósfera que esté ingresando y se ha visto que en la región de la península de Yucatán muy cerca de la región en la que nosotros estamos estudiando, se han analizado y se ha trazado y se ha visto que hay ingreso de polvo del Sahara tiende a tener concentraciones más altas de fósforo y esto podría estar posiblemente eh, a- a- facilitando estos cambios junto con la retroalimentación de la materia orgánica, ¿no? Entonces, como se está estabilizando la materia orgánica y hay materia orgánica rica no solo en nitrógeno, sino también empieza a ser rica en fósforo, podría estar retroalimentando estos sitios y por eso vimos que sí hay una tendencia a incrementar conforme aumenta la edad sucesional las formas totales de nitrógeno. Y principalmente vimos que la forma inorgánica es la forma orgánica es la forma más disponible en todos los estados sucesionales. Cuando vemos ya a detalle la calorimetría, podemos ver cómo es la calidad de esta materia orgánica, que les decía que posiblemente la calidad de la materia orgánica está mejorando y por eso también está aumentando la concentración de nitrógeno, carbono y fósforo en el suelo conforme aumenta la edad sucesional. Entonces, lo que tenemos es, les decía, que la primera región está delimitado, está caracterizada por materia orgánica lábil, que son carbohidratos y son otros compuestos alifáticos que son bastante son cadenas de carbono fáciles de romper, entonces los microorganismos
pueden hacer uso de estos y está la mayor, entre el 62 al 72% de la materia orgánica de estos suelos es lábil, siendo las regiones de sucesión tardía las que tienen la mayor concentración, los 72% de la materia orgánica es, eh, es lábil, pero no solo aumenta, o sea, como podemos ver, no solo aumenta la cantidad, o sea, el área bajo la curva, conforme lo que nos quiere decir que aumenta la cantidad de materia orgánica, sino que también se vuelve más compleja, ¿no? Conforme aumenta la edad sucesional. Entonces, también tenemos que incrementa la materia orgánica recalcitrante, que podrían ser ligninas y otros polifenoles, y otras formas más recalcitrantes incrementan también en las últimas etapas sucesionales, y todo esto va a permitir una mayor estabilización de este carbono en el suelo, y a la larga se podría estar secuestrando carbono en estos suelos, ¿no? Entonces, la materia orgánica en estos sitios, hay una transición de las fracciones lábiles a más recalcitrantes, y ahí no solo se hace más compleja, sino también hay una mayor acumulación y, como les decía, una estabilidad, o se estabiliza en los bosques más maduros, y esto podría tener consecuencias favorables en cuestiones de cambio climático, ya que se está secuestrando carbono a largo plazo, ¿no? No solo se está secuestrando temporalmente al incrementar la productividad primaria que se está secuestrando en la vegetación este carbono, sino que se está reincorporando al suelo y se está estabilizando, lo cual pues, es bastante favorable. Ya que vemos los estudios de cómo es el fósforo en estos sitios, con la resonancia magnética nuclear, lo que vemos es las formas de fósforo. Entonces, aquí tenemos, esta solo nos da una idea de los espectros de cómo va cambiando, ¿no? Entonces también se tienen conocidas las regiones, ¿no? La primera región son los ortofosfatos. Este primer pico de los ortofosfatos es la forma disponible y la forma que utiliza la vegetación para incorporarla en su biomasa, ¿no? Entonces, tenemos que, conforme aumenta la edad sucesional, aumentan las formas de no solo la amplitud de las curvas, sino que también se va volviendo, va cambiando las formas de fósforo, o eh, sí, las formas de fósforo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos primero la parte de los ortofosfatos, los monoésteres, que son formas orgánicas. Después seguimos con otra forma orgánica, que son los diésteres, y por último los polifenoles, que fueron los menos abundantes, que son la otra forma inorgánica. Esta parte, el panel B, es solo un zoom in a las partes de los monoésteres, en la cual se pueden detallar otras características o las otras formas de fósforo, que podrían ser ay, se me fueron, el mioinositoles, los inositoles, que podrían estar siendo. Lo que vemos es que hay un incremento. Bueno, estas solo están desfasadas. Si estuviesen empalmadas, podríamos ver que cambian la amplitud de estas formas, ¿no? Pero bueno, para verlo más gráficamente, te los puse aquí. En las etapas tempranas, vemos que cómo van cambiando las formas tanto de los ortofosfatos, monoésteres, diésteres y los polifosfatos a través de la edad sucesional. Y lo que vemos es que tiende a aumentar las formas orgánicas, es lo que aumenta, disminuyen en las etapas sucesionales más tardías respecto a las tempranas, disminuye los ortofosfatos, y estos posiblemente es porque están inmovilizados en la biomasa. Como les decía, los ortofosfatos es la forma disponible para la vegetación, entonces este temporalmente está secuestrado o está inmovilizado en la vegetación y permitió
el crecimiento de la productividad primaria. Y tenemos que hay cambios también aumentan principalmente las formas orgánicas, que son los monoésteres y los diésteres, que son fuentes lábiles y son una reserva de fósforo, ¿no? Estas incrementan y estas formas orgánicas pueden quedar disponibles para la vegetación o para los microorganismos a través del uso de enzimas extracelulares que justamente también hice el estudio que no lo presento aquí, pero también vemos cómo cambia la actividad enzimática de enzimas extracelulares, que lo podemos ver a lo largo de la sucesión, y principalmente la actividad enzimática, que fue mucho más activa y que había diferencias significativas a lo largo de la sucesión, justo es la de la fosfatasa ácida, lo cual nos está diciendo que entonces está habiendo una alta cantidad de transformación por parte de los microorganismos, entonces se está ciclando rápidamente el fósforo a través del uso de enzimas que permiten la liberación y el uso y la disponibilidad de este nutriente conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, ya que hicimos analizando en un análisis de componentes principales, pues vemos claramente cómo se separan los sitios de los bosques jóvenes, ¿no? De la asociación temprana, de la sucesión media y de la sucesión tardía, en la cual los jóvenes son los que tienen menor contenido de carbono y nitrógeno, lo cual refleja el agotamiento de nutrientes debido al uso previo, ¿no? O sea, como que no ha pasado tanto tiempo que permitiera la reincorporación y de nutrientes en el suelo, que posiblemente fue agotada no solo por los ciclos de cosecha, sino particularmente el carbono y el nitrógeno se volatilizan mucho durante las quemas, entonces pudo haber sido consecuencia de ello que son los bosques como más empobrecidos. La sucesión media justo son los valores, son, representan esta transición, se encuentran bastante en medio entre las características de las etapas tempranas y tardías. Hay una mayor variabilidad entre los datos en las parcelas, lo cual nos habla pues cómo se van transicionando, ¿no? Hay valores intermedios de carbono, nitrógeno y fósforo. Hay una mayor, la relación de fósforo orgánico e inorgánico es más alta, habiendo una mayor proporción de fósforo orgánico, que acuérdense que podría estar siendo utilizado por los microorganismos utilizando enzimas extracelulares y justamente con los datos que tengo de actividad enzimática, es en estas parcelas donde la actividad enzimática se dispara. ¿Y por qué? Porque hay poco fósforo orgánico que pueda ser utilizado, ¿no? Entonces, aquí lo vemos reflejado en el radio de fósforo orgánico inorgánico. Y bueno, finalmente los bosques en la sucesión tardía hay una mayor acumulación de carbono y de nitrógeno y también hay aumento de las formas lábiles, ¿no? Y una menor de las formas de ortofosfato. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que porque está inmovilizada en la biomasa. Y bueno, finalmente hay una mayor acumulación de materia orgánica en los sitios de sucesión tardía y de nutrientes, lo cual refleja un sistema más estable y resiliente, ¿no? Entonces, bueno, ya para pasar a la parte final y recapitulando todo los datos, lo que nos pudimos observar de esta pequeña fracción, porque en realidad para no abrumarlos con más números y datos, esto solo es una parte del estudio, pero bueno, podemos ver que los bosques tropicales de Yucatán muestran una alta resiliencia biogeoquímica tras el abandono agrícola. Hay una recuperación de estos nutrientes, pero es asincrónica. Principalmente, primero ocurre la recuperación de carbono, pues bueno, eso también
digo, la de nitrógeno ya se los expliqué que está relacionada a la posible fijación de nitrógeno y a la economía de las especies fijadoras de nitrógeno. Las leguminosas tienden a tener más nitrógeno en su sistema, entonces pues van a reincorporar más nutrientes, pero bueno, el carbono finalmente al ingresar materia orgánica, pues incrementan estas nuevas tasas, ¿no? Entonces, pues esta diferencia sincrónica que se recuperan mucho más rápido respecto al fósforo, que esta es mucho más lenta y está influenciada principalmente por las formas químicas, tanto por la forma de fósforo orgánico como inorgánico y del ciclo interno que puedan estar teniendo, ¿no? Entonces, las leguminosas facilitan la recuperación inicial tanto de carbono y nitrógeno, pero bueno, también del fósforo. Las leguminosas tienen también la capacidad o sea, pues están moviendo fósforo y están incrementando los almacenes, ¿no? La materia orgánica se vuelve más estable y compleja con el tiempo y esto es favorable en cuestiones, como les decía, de cambio climático, pues entre más carbono estemos almacenando en el suelo, que es el que es más estable, pues mejor, ¿no? También el fósforo aumenta moderadamente, pero sus formas cambian durante el tiempo, ¿no? Y bueno, en general la regeneración de estos ecosistemas, perdón, aquí lo puse en inglés por descuido, porque son Tropical Rainforest. Hasta ahorita me di cuenta de una disculpa que no lo puse en español. Bueno, la regeneración de los bosques tropicales secos es realmente una estrategia efectiva para restaurar la fertilidad del suelo y mitigar la degradación de estas regiones y tiene un impacto positivo en el cambio climático, ¿no? Entonces, pues creo que estamos en una época en la que no podemos negar que necesitamos recursos alimenticios, pero hay que buscar estrategias de cultivo menos, que resulten más sustentables para los ecosistemas y tengan un impacto menor, ¿no? Entonces, bueno, pues este es de algunas de las caminatas que he hecho por aquí y entonces siempre me deja con la idea cuando llego a este lugar es qué camino decidimos seguir, ¿no? O sea, como seguir hacia un sistema como de conservación y de recuperación de ecosistemas o pues algo más desmedido y no tan controlado. Y bueno, eh, básicamente eso es de lo que les iba a hablar hoy. No sé si, bueno, hasta ahorita no sé si se escuchó, pero bueno, supongo que sí, si no me hubieran dicho que no. Y pues nada, eso, pues si tienen preguntas, me hubiera gustado que hubiera sido como más fácil vernos y tener esta interacción más cercana, pero bueno, supongo que todos son estudiantes de maestría interesados en bosques tropicales secos y que esto les haya aportado algo en este momento, ¿no? Bueno, entonces, pues voy a poner la cámara para sentir que, bueno, ay, perdón, por si tienen dudas, comentarios, preguntas, sugerencias. Muchas gracias, Itzi. Gracias a todos los que aguantaron todo este tiempo. Algo que no dijimos al principio fue que este es un curso de maestría que se llama Ecología de las Selvas Estacionales. Invitamos a todos estos especialistas, pero nuestras generaciones de maestría son pequeñitas, entonces por eso los invitamos a todos ustedes a que tuvieran la ventaja de escuchar esto que son pláticas para los cursos de maestría. No sé si alcanzas a ver el auditorio, muchos se tuvieron que ir, Itzi, porque fue un poco largo para algunos, pero bueno, había más gente, para que sepas que sí te estábamos escuchando. Entonces, No, perdón, es que como que hasta como que este último instante entendí que no era una clase como tal, sino el simposio, y ya bueno, perdón si me extendí. Uy. no está bien, porque ese era el asunto, que nuestra generación de maestría es chiquita y por eso decidí abrir tu seminario a toda la UAM, entonces por eso se estaba transmitiendo y tenemos este público adicional. Y entonces, preguntas, comentarios.
Valentina, adelante. Me parece muy bien que abran estas pláticas para todos, porque has presentado seminarios muy interesantes dentro de tu materia y creo que todos los que estamos trabajando con Selva cerca, pues nos da otro panorama y nos ayuda a entender nuestros datos, ¿no? Porque a veces salen tan diferentes a lo que se esperaba, pues es porque estamos hablando de selvas muy distintas. Me llama la atención en el trabajo de ITSI, pues que ya se mete a niveles muy profundos de las formas del fósforo y del nitrógeno. ¿Y qué nos queda a los que hacemos nitrógeno total y fósforo total, ¿no? O sea, ¿qué nos dices? ¿Cuándo deberíamos hacer el brinco o qué tanto nos da el panorama a los que hacemos cosas más generales? Hola Valentina, pues yo creo que realmente no está mal seguir con teniendo los almacenes totales, porque finalmente refleja mucho de lo que tenemos, ¿no? Depende la resolución o la pregunta que queríamos hacer, ¿no? Nosotros, pues como sabemos, los bosques tropicales secos están fuertemente limitados por fósforo o colimitados por fósforo y nitrógeno. Entonces nosotros queríamos ver solo qué tanto estaban modificándose, ¿no? Porque, por ejemplo, con estas técnicas que, bueno, no es barata la resonancia magnética y todo esto, pudimos ver algo que no habíamos visto con los totales, ¿no? Cuando hacíamos solo fósforo total en laboratorio, parecía que que no hay cambios a lo largo de la sucesión. Y ya que analizas las formas y los almacenes, sí podemos ver, ¿no? Entonces, estas herramientas nos permiten tener una mayor profundidad, pero creo que no son complementarias y siempre pues tener la mayor información posible, ¿no? O sea, lo otro de todas maneras te sigue permitiendo entender flujos generales. Ujú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Adelante. Sí. Hola, doctora, buenos días. Hola. Me llama la atención que el proyecto es muy interesante, pero justo esta parte lo hacen muy específico al utilizar resonancia magnética nuclear. Ujú. Aquí se presenta este estudio sobre difracción de rayos X, que también parte la muestra en diferentes compuestos y pues podría no llegar a ser tan caro a lo mejor como la resonancia magnética nuclear. Es que se escuchó un poco cortado, pero no sé si, o sea, mencionaste que de la otra técnica, que si podíamos hacerla con otra técnica. ¿Qué? Sí, ¿qué beneficios presenta la resonancia magnética nuclear sobre la difracción de rayos X, que también es una técnica, bueno, por difractograma, parte la muestra a diferentes, pues a sus compuestos? Esa técnica, si te soy franca, no la conozco. Tendría que ver qué ventajas da una u otra. O sea, creo que la desventaja justo de esta técnica es lo caro que puede ser, ¿no? Porque también puedes obtener con técnicas más clásicas de soluciones en laboratorio convencional, tener las diferentes formas de fósforo más barato, ¿no? Pero pues fue la ventaja y la oportunidad de poder hacer este estudio que nos podía dar esta resolución, pero francamente de la otra técnica no la he manejado, entonces no te podría contestar si tiene, pero seguro te da información suficiente, ¿no? O sea, no necesitas a veces tener estas técnicas más caras, pero pues sí te aporta nueva profundidad hacia el estudio que estás haciendo. Ujú. Gracias. No. Me voy a despedir del auditorio, Anaitzi, no te vayas. Y ahora Sí. sí nos vamos a quedar los de la clase. Les agradezco mucho. El jueves va a haber otra plática de Irma Trejo. Ella nos va a hablar de la distribución del ecosistema y de todos los nombres que tiene. Entonces, ahora sí vamos a ser muy exactos en dejar la charla general 1 hora y dejar la segunda hora solamente para los interesados, no se tienen que ir, pero para hablar más específicamente del tema. Entonces, los invito, acuérdense que siempre se va a transmitir en Zoom y siempre se va a quedar grabado en Facebook y lo voy a subir a YouTube por si tienen clase a esta hora o otras actividades. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.
Muchas gracias, Anaitzi. Pues mira, estamos aquí los estudiantes. Creo que nos está uno que tiene otra clase a esta hora. Aquí está Lalo ayudándonos con la Hola. transmisión. Este, Hola. como apenas estamos en esta nueva modalidad híbrida, la transmisión en el Facebook se cortó y ya no supimos qué hacer, pero esto está grabado, ¿verdad? De hecho, ya corta la grabación para que vamos a subirlo al YouTube